Ok, entonces. Ok, entonces, ¿cómo hacer esto de acá? Eh, si ven que esta llave tiene como esto, este hundido aquí, esta canaleta. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un cubo. Van a traer al cubo para acá. Le van a, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la llave. Primero vamos a captar la masa del... a ver, aquí para que quede claro lo que vamos a hacer. Vamos a modelar el hueco de manera invertida. O sea, vamos a modelar el hueco y luego ese hueco lo vamos a intersectar con el molde para que básicamente lo cale. ¿Sí? O sea, le saque todo ese volumen de la llave. Entonces, este como solo es una figura redonda, o sea, tienen que analizar cómo es la superficie. Aparentemente aquí parece que es redonda, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Eh, espérate, no le abras, espérame. No, no le abras. A ver, entonces eh, lo que vamos a hacer que tenga una, que sea circular acá. Entonces voy a activar esta herramienta, Insert Edge Loop Tool, opción avanzada, Multiple Edge Loops, y aquí quizás le voy a dar 3 cortes para que en este frente de acá, en esta cara, se lo vea así. ¿Ya? Ahora podemos coger filo por filo y le van redondeando esto. Desde la vista aérea creo que va a ser más fácil. Entonces, para acá arriba. Este es el lado circular que va a calar el molde de la llave. Este para acá. Sí, entonces va a quedar así redondito. Si ven que es esto. Ahora acá arriba parece que va, o sea, si ven que es como elíptico acá, o sea, a medida que avanza parece que va subiendo esto. Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer un corte con el Insert Edge Loop Tool. Más o menos a la altura en la que comienza a subir, que podría ser por ahí. Y de ahí deberíamos tener cortes en este sentido para que esto vaya subiendo. Entonces igual aquí le voy a hacer 3 cortes y voy a comenzar a subir esto. Entonces esto de acá van a estar un poco más abajo, quizás ahí. Estos de acá un poquito más abajo, ahí. Estos ahí. Estos ahí. Entonces va a quedar así, ¿no es cierto? Y para que quede esto, si quieren pueden estas caras de acá, desde los vértices, pueden coger esto, mandarle para acá, para que sea más redondo, ¿no? Eso está mucho ahí. Bueno, ahí puede quedar. Y para que esto sea así redondito acá, si ven que en la foto el calado llega así, redondo, ya. Entonces igual acá, cogen estos puntos de aquí, y veámosle desde el frente esto. Entonces desde el frente tendríamos que desfasarlos así. Estos pueden bajar, este puede quedar un poco más, vamos a hacer igualmente. Ahí. Estos bajan ahí, estos bajan un poquito hasta que tengan esto así redondelito. Ahí puede ser. Entonces se va a ver esto así. Si es que esto está un poco chueco, le pueden ver esto acá arriba, igual acá. O sea, la idea es de que vaya igual esto recto, ¿no?
acá, para atrás, y ahí está todo circular, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ahorita modelar el hueco en el negativo del hueco, ¿sí? Entonces, esta figura de acá se va a calar con esto de acá y les va a quedar algo parecido a lo que se ve allí en la foto. Obviamente esto está muy ancho, entonces antes de calarlo voy a hacer una copia por si acaso se daña algo. Voy a compactar el diseño quizás ahí, porque si ven es un poco más... O sea, imagínense en poner un chicle o jabón ahí y sacar y ver esa figura que les queda, eso es lo que estoy modelando. Entonces, más o menos podría quedar ahí. Entonces, pueden hacer cualquier ajuste, si es que no está muy redondo, pueden... Quizás. A nada de esto le pueden... o sea, esta figura no es dividible, porque como verán, si es que le presionan 3 se les hace pedazos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no se divide bien? Para saber si es que me van siguiendo el hilo. ¿Por qué no se divide bien esto? ¿Cuál es la explicación por qué no se divide? ¿Por qué no se divide bien esto? No, porque no está hecha de polígonos cuadriláteros, ¿sí? Por eso no se divide bien, ¿sí? Una figura solo se divide cuando está hecho de polígonos cuadriláteros. Esto tiene muchos lados, o sea, este corte aquí tiene varios lados y además no son flujos continuos, ¿ya? Por eso es que no se divide bien. Pues cogen le traen hacia acá y le vamos a intersectar de tal manera que aquí parece que deberíamos compactar más. Le voy a compactar ahí, ¿no? Y desde acá debería ser más o menos ahí. Esto quiero que esté salido de la figura, o sea, porque como ven el volado es hasta afuera. Entonces esto lo que va a hacer es perforar como lo ven ahí. Quizás, si ven lo que se alcanza a ver por adentro. Ya, aquí si es que como el pivot point de esto está por fuera del encuadre, pueden engancharlo a un punto para desde ahí mover esto. Entonces, ahora, la manera en cómo se perfora esto. Tienen que tratar de que las caras se intersecten entre caras. O sea, esto de aquí, esto así, estaría mal. ¿Sí? Porque se están igualando casi la cara con la cara. Van a estar en el mismo plano. Tienen que estar intersectadas. ¿Sí? Así. Entonces, esto debería intersectarse así, de esta manera. O sea, mientras tengan por lo menos algo así, que esta cara de acá básicamente se va a intersectar con... Alcanzo a seleccionar aquí. Con estas caras de acá. O sea, estas caras que les ven ahí se van a intersectar con estas caras de acá. ¿Sí? O sea, esas son las caras que se van a intersectar ahorita. Entonces, cogemos los objetos. Seleccionan primero el objeto A. Esto también esto veo que está muy arriba. Si es que está chueco, como está ahí, evidentemente esto debería estar así. Y ahí. Y es bueno que esté esto cruzado acá porque aquí básicamente se va a hacer un corte y en esta sección de aquí también se va a perforar un pedazo. O sea, le pueden hacer acá igual, pero realmente para seguir el diseño de la foto esto es encima, ¿sí? Y no importa que se les cruce este filo aquí, eso va a ayudar a que tengan dos zonas separadas que van a recibir la perforación, ¿sí? Entonces es bueno tener estas separaciones. Bien, entonces seleccionan este objeto, luego este acá, Mesh, Booleans, diferencia, se les va a quedar algo así. ¿Ya? Bien, hagamos la tipografía. A ver, primero pasar esto de acá, ¿cómo pueden hacer? Si ven que son como dos marcos que están encerrando esto, ya, esto lo pueden hacer a partir de un plano.
al plano le quitamos las divisiones. 1, 1, así. Lo traen acá. Le giran en el eje que debería ser, en este caso X. Le escalan. Le giran en el ángulo que está. Escalan ahí. Y con este lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionan la cara, le aplican un extrude, se cambian a escala proporcional del centro y le van a escalar hasta establecer el grosor de ese relieve que ven ahí. ¿Sí? Podría ser ese. Algo así. Necesito estos marcos ahí. Entonces, digamos que parece que tengo duplicado ahí. Parece que está duplicado. Quito. Ok, y con este filito, lo que hago es, si ven que está como redondeado acá, entonces insert Edge Loop Tool, corte ahí puede ser, y corte acá. Entonces estos tres lados los muevo para acá, así, así, igual acá, así, y este así. Ya. Van a darle un extrude de acá. Y para que les quede igual a este de acá con filos duros, tienen que hacer lo que ya les había dicho. Aquí tienen que hacer Touch Loop Tool, corte acá, usarlo con acá, acá. Y acá son cortes duros, ¿no? Aquí, acá. Está trabado ahorita esto, entonces le destraban seleccionando todo ese objeto del componente. Ahí van probando, entonces acá está bien. Acá y acá, acentúo los filos. Igual acá, acá, acá. Acá y acá. Ahí les queda este de aquí, que le pueden duplicar una vez acá y le escalan. Traen para acá. Voy a quedar ahí. Y este si es que no está bien, escalan un poco más. Ya, estos de aquí les montan simplemente las llaves, ¿sí? O sea, los ponen ahí. Y lo que pueden hacer es, les pueden borrar las caras de atrás, porque realmente estas caras de acá atrás no se van a ver y ayudan a acentuar inmediatamente el frente acá. ¿Sí? Como no se ven, pueden hacer eso. Entonces, lo mismo hacen con este acá. Hasta ahí fácil, ¿no? Ya, y ahora la tipografía. Parece que es una sans serif esto, o sea, sin churros. Se van acá al menú crear, text, opción avanzada. Abren esta ventana que es básicamente la ventana para generar tipografía en 3D. Aquí ponen el texto, ponen Prive dice, Prive. El tipo de fuente tipográfica le seleccionan desde este campo de acá, el segundo. Este podría ser una helvética quizás. Helvética normal. Ok. Y la salida de la tipografía lo van a hacer no en curvas, tampoco en trim, tampoco en poly, sino en bevel. Si bevel es polígonos con relieve ya. ¿Sí? Los ponen bevel, ponen a create, que es el default. ¿Y dónde diablos está la tipografía?
Estoy... ¿No salió? Drive. Helvética Bold, ok. Bevel, apply. Qué raro. A ver, veamos qué pasó aquí. Parece que había un problema con la tipografía. Hagámosle con esta de aquí mismo. A ver, entonces cargo de nuevo. Parece que había problemas con la Helvética. Entonces acá, Drive. Cojamos la Arial entonces. Ok. Apply. Se les va a dar algo así. Entonces aquí tienen que editar eso, ¿sí? Se van al Bevel Plus, que es uno de los procesos de la tipografía 3D, está debajo de Inputs, todo esto. Cancelan el ancho y la profundidad del bevel, ¿sí? Les va a quedar algo así. El Extrude Depth es básicamente esto, la profundidad. Esto que acabé de cancelar con el Width y el Depth es el diseño del biselado. Voy a poner esto de nuevo para 0.2. 0.2. Si es que ustedes vienen acá a Straight Out, este que tienen aquí es básicamente un estilo de biselado Straight Out, ¿sí? Tienen todos estos diseños de biselado para afuera de la letra y para dentro de la letra. O sea, el Inner Style Curve controla básicamente esto. No sé cómo en tipografía se llama estos huecos internos de la letra. O sea, los perímetros internos de la letra. Eso controla el Inner Style y el Outer Style controla todo lo que es por fuera de la letra, ¿sí? Entonces acá, si es que le cambian este, por ejemplo, el Convex Out, les va a dar, pongamos Convex In, Convex Out, Straight In. Es que me olvidé. Si ven, tienen una cantidad de diseños predeterminados para la tipografía. O sea, todos estos que ven ahí. ¿Sí? Entonces lo que hicimos con esto es cancelar eso porque no queremos, ¿ya? Para que no se les haga más polígonos como filo. Y esto lo voy a dejar ahí. Y esto es lo que vamos a usar, ¿ya? Entonces lo que hacen primero aquí es le funden porque al momento de cancelar esos atributos se les va a montar los vértices que tenían aquí en el biselado, ¿sí? O sea, todos se montaron aquí para eliminarse. Entonces aquí hay más de un vértice. ¿Sí ven? Entonces seleccionan esto, le funden para arreglar las manchas feas. Normal, set, normal angle. Qué rápido, no sé a dónde hizo clic. Acá, edit, mesh, merge. Ya, y acá esto le ponen aquí en el lugar de la letra. Entonces, obviamente no sé si les vaya a calzar, pero no importa que no les calce. Entonces, prime. Si es que están desfasadas de estas, pueden seleccionar la tipografía, ponen separar y a cada una de estas pueden hacer esto. O sea, center pivot, como son superficies separadas, las separé a cada una, ¿no? Y las desplazan un poquito para que se
Aquí las voy a mover en base al objeto para que no se muevan en base al mundo. ¿Sí? Entonces, para que vayan recto en la inclinación inicial que ya tenía. Esto ahí. Este ahí y este acá. Y desde este nodo, del nodo que les agrupa las letras, le pueden mandar esto para atrás ahí. Hasta que toque, ¿no? Visualmente. Ahí puede ser. Entonces, así es como hacen una llave. Les voy a hacer la demostración de cómo hacer, también para que se lleven esto de paso, porque esto ya lo tienen que traer modelado para la próxima clase, ¿sí? A ver, el requerimiento es modelar un llavero, ¿sí? El llavero consiste de 3 componentes que ustedes lo eligen, y de ley tiene que ser un llavero propio suyo, que sea tangible, o sea, pues las llaves del auto, de la casa, lo que sea. Cogen este de aquí, o sea, el que agarra todas las llaves, la argolla y una llave distintiva que les guste, ¿sí? Entonces, 3 cosas mínimas es lo que tienen que modelar. Si le quieren tunear después y meter 100.000 llaves, pueden hacerlo, ¿ya? Pero para la cátedra 1, solo esas 3 piezas, ¿ya? Vean los ejemplos de los llaveros con oclusión en la página web para que tengan una referencia de calidad y de composición y encuadre para que hagan algo bonito. Entonces, les voy a grabar igual en este para que tengan una referencia de todo aquí mismo. Entonces, a ver, les voy a enseñar las técnicas generales para hacer la mayoría de las cosas que les puede dar problemas, ¿ya? Comencemos primero por lo más fácil, que sería argollas. ¿Cómo hacen argollas? ¿Sí? Ok, entonces argollas. Para hacer argollas tienen que partir de esta figura de acá, que se llama helix. El helix tiene un atributo que se llama coils, que son las vueltas. Entonces tienen que analizar bien cuántas vueltas tiene su argolla. En mi caso tengo 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 vueltas. La altura, antes de que vayan a la altura, es preferible editar primero el radio, ¿sí? Porque hay unos que son más delgaditos, como el mío, que es este. Radios controla el diámetro, ¿sí? Luego se pueden pasar a la altura, que es este de acá, hasta que le acoplen como la argolla. Y el width es el diámetro de toda la argolla, ¿no? Entonces, así pueden hacer este tipo de argollas. Ahora, normalmente tienen otro tipo de argolla que realmente, o sea, esta argolla va como bajando progresivamente, ¿sí? Hay unas argollas que no son así. Van a ver que en sus llaveros tienen una argolla que es básicamente está en el mismo plano y en un punto es como que desciende un nivel y sigue por abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Estaba en esta clase? ¿Quién es? No podemos. Ya. Déjale usar una de las compus de allá. Ya, entonces acá parten de un torus. Las del último y cierren la puerta, por favor, estamos en clase, no hablarán. Seleccionan el torus. Voy a crear el molde, la base para la argolla. Subdivision en divisiones axis es la circunferencia. Eso le pueden poner quizás 15. Y el subdivision height es la parte, el otro sentido, ¿no? Entonces esto puede ser en 5 quizás. O 10. Esto quizás un poco más, 30. Ya. Entonces con esta base, con este molde, esto le vamos a dividir. Se divide bien porque nuevamente son polígonos cuadriláteros, por eso es que se les divide bien esto. Entonces a esto de acá tienen que hacer lo siguiente. Entonces
sí me entienden a qué me refiero con este diseño de argollas que no bajan progresivamente, sino que están en el mismo plano y en un punto como que descienden un nivel y continúan abajo, ¿sí? Entonces acá lo que hacen es duplican esto, le ponen ahí, ¿sí? Dependiendo de cuántas vueltas tengan, y lo que van a hacer es básicamente borrar estos tramos de aquí y le van a conectar de aquí hasta acá, ¿sí? Para que puedan tener lo que normalmente se ve en las argollas. Entonces tienen este tramo de aquí, lo extienden con extrude, esto va hasta acá. A ver, aquí más fácil esto, cómo se lo extiende es en modo global, enganchan todos estos vértices. Extrude, modo global, me voy acá, cojo todos estos vértices y es más fácil enganchar todo a un vértice. Para de aquí simplemente coger y engancharlo a la contraparte abajo. Y así les pasa esto, es el plano óptico de cerca de la cámara. Traen a selección la cámara con este botón, se van al editor de atributos y aquí donde dice el nodo shape de la cámara es el near clip plane, el que tienen que aumentar. Entonces este le aumentan así, para que puedan ver más cerca. Ok, entonces estos de acá, ¿cómo les fundimos? Manualmente. Este acá, este acá. Oh, trabajar en rayos X, ¿no? Eso hace otra cosa. Lo que estoy ahorita es enganchando primero, porque no te sirve nada poner merge si es que esto no está montado. ¿Qué teclas enganchan para que no sea automático sin ser loco? ¿Cuál? Perdón. ¿Qué tecla engancha para que no sea loco, sino que se enganche automáticamente? Exactamente con la B. No ve. V. B chiquita. Bueno, entonces así es como así es como hacen una argolla de este tipo, ¿no? Entonces cogen estos dos, les combinan y les funden. Y estas tapas que están acá les pueden sellar de dos maneras, les enseño las dos. Seleccionan este filo, Mesh Fill Hole, o acá abajo pueden coger, creo que Fill Hole es el más rápido porque si es que quisieran sellar esto con Append to Polygon Tool les tocaría hacer esto. Filo, filo, filo. A ver, filo de aquí, desde aquí hasta acá quiero. No me entiende. Quiero que. Entonces desde acá, acá. Ya. Evidentemente es más fácil esto con Fill Hole. Fill Hole. Y para acentuar esto, corte aquí y acá. Aquí también nos falta un corte para acentuar este filo aquí. Así es como hacen este diseño de argolas, ¿ya? ¿Qué más? La llave, la llave. A ver, para estas figuras lo que tienen que tratar de hacer es tratar de aplicar los criterios de modelado que les indiqué, ¿no? Primero, tratar de modelar la masa y la proporción de las aves. O sea, básicamente empezar desde cubos, hacer los cortes y avanzar desde ahí.
Ok. Creo un cubo. Entonces tienen que, nuevamente, esto es leyendo los criterios de modelado que están en la página. ¿Sí? Si es que no leen, no van a aplicar y no van a entender qué es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, primero captan con una figura simple la masa y la proporción de esto, que es básicamente algo como con forma ovalada, ¿no? Entonces aquí tenemos algo así, que ver así con la foto por detrás sería más fácil, pero bueno, al ojímetro. Sabemos que esto aquí se ensancha más. Aquí nos están faltando cortes en este sentido. Esto es así. Entonces si es que le dividen... Ay. Si es que le dividen, se la ve así. ¿Sí ven? Se va apareciendo. Lo que falta aquí es meter un tajo acá y acá. Quiero hacer los cortes en donde la figura cambie de dirección. O sea, aquí va a haber un hueco, acá también. Estos son los contornos para donde voy a meter las aves. Ahí estamos. Ya, entonces con esos, y aquí también podría diseñar, paso estos de acá, me faltaron estos. Estoy haciendo cortes donde la figura cambie de dirección. Ahí, acá, ya. Entonces, comienzo a mover esto. Esto viene para acá. Estoy redondeadito acá. Esto puede, esto tiene que venir para arriba. Ahí. 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 Esto se va para arriba. Profe, ¿qué tecla presiona para que se ponga así? No entiendo, ¿qué quieres? Sin el relleno, o sea, solo para ver. Maya con 4, sombreado con 5. Está en el tutorial 2 de eso. Ya, entonces, primero, captar masa y proporciones, hacer los cortes en donde la figura va a cambiar de dirección, o sea, tienen que ver en dónde se mete, dónde sale. Donde cambia de dirección, ahí le meten el tajo, ¿ya? Entonces, ahora acá lo que puedo hacer es borrar estas de aquí, porque esto es un hueco, ¿ya? Es que le dividen, ven que ya comienza a tomar forma, ¿sí? Entonces, para sellar esto, la manera más fácil, esto les enseñé con Append to Polygon Tool, pero es un dolor de cabeza hacer esto, porque les toca hacer uno por uno. Y después normalizar con el Set Normal Angle. Entonces, para que hagan más rápido esto, doble clic, extrude, se cambien a modo global con este botoncito para que los ejes sean iguales a los ejes del mundo. Se enganchan atrás con vértice. Funden esto y les dividen. Entonces comienza a tomar forma. Ya, para hacer estos huequitos de acá, podemos hacer, aquí si ven, bueno, no sé si no le ven porque estoy teniendo la llave, pero aquí evidentemente si ven que tiene como un lomo en la mitad, ya, eso, como ahí también cambia de dirección la llave, pueden acercarse y verle si quieren. Como ahí también cambia de dirección la llave, corte aquí, corte acá, ¿sí? Entonces estos, y aquí también tengo que hacer unos tajos de paso, acá y acá. Y acá también porque esto es acentuado ahí. Escogen este de aquí, este de acá y este de acá y le hunden.
así. ¿Sí? Entonces le hunden y comienza a tomar forma esto igual. Entonces, para que esto se acentúe, corte cerca o lejos de las esquinas, ¿no? Corte ahí, corte acá. Esto igual vamos a extruir después. Esto puede quedar ahí. Ya, acá arriba, para que se acentúe este filo, corte acá, en este plano. No, ahí no es acentuado. Aquí es un poquito acentuado. Ahí. Ya, y acá cogen estos de aquí. Y esto le sacan con extrude. Entonces, sacan esto para acá. Y esto es más o menos así. Si quieren acentuar esto, tienen que hacer un corte en este sentido, ¿no? Aquí y acá. Ok, entonces estos y estos podemos traer para acá. Ahí queda bien. Ya, no se asustarán de si es que les comienza a dar más cortes, o sea, no se preocupen de tener más cortes en la superficie. Eso lo que hacen es, los cortes definen los cambios de plano de la figura, ¿sí? Si es que acá está esto muy apretado, lo que pueden hacer es o separarles, o sea, acá podemos coger estos cortes de aquí, y los escalan para que estén básicamente más lejos. Mientras más lejos están, menos duros son las esquinas. Y estos igual, les escalan, les alejan un poquito ahí, ¿sí? Para que quede así abierto. Entonces van a ver que como no están cerca, no se acentúan en una esquina. Entonces, acá pueden utilizar también, si es que esto no está muy redondo, igual pueden, esto debería estar un poco más salido así. Esto aquí, esto así, esto así. Esto sí y esto sí. Entonces, así se debería ver un molde en duro de su objeto y van a ver que cuando lo dividen, lo único que hace es conformarse a la nueva resolución, ¿ya? Entonces, esto me falta simplemente extruir para afuera para que se haga un poco más gordito, algo así. Igual estos de acá, estos y estos. Cuidado se les vaya más vértices, esto podría estar por ahí. Entonces ahí queda esto. Y acá parece que esto es para abajo. Esto es así, y esto es igual redondeado. Esto parece igual que es un poco más salido. Ya, estos filos igual, si es que ven que esto está muy apretado, tienen que separarlo. Aquí se me movió algo. Me olvidé de uno. A ver, aquí podrían hacer algo al respecto. Si es que, bueno, tienen que tener cuidado dependiendo de cómo es la figura, pero si es que esto está muy apretado, como les digo, es quizás más fácil desplazarle desde el filo.
Este ahí. Este ahí. Este ahí. Lo mismo acá, este ahí. Ya, entonces les queda algo así. Y si es que todavía queda muy duro, tienen que separarlo o les funden. O sea, cogen estos de aquí y pueden utilizar esta herramienta que se llama Merge to Center. ¿Sí? Merge to Center lo que hacen es fundir todos esos vértices y les promedian en el medio. Entonces este quizás podría funcionar acá, acá. Entonces esto fundido y dividido se ve así. ¿Ya? Entonces así es como más o menos podrían hacer una llave, la cabeza de la llave. Esto ya les enseñé cómo hacer. Vamos con esta piecita acá, ¿ya? Para que la vean. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo empezarían a hacer este de acá? ¿Con cuál? ¿Cuál es el lineal? No. Empiezan desde un cilindro. O sea, tienen que... A ver, el primer paso es reconocer cuál es la figura, por detrás de ese objeto. O sea, la figura geométrica base, ¿sí? O la esencia geométrica de ese objeto. Y esto es un cilindro alargado, o sea, es una elipse básicamente. ¿Ya? Entonces parten de un cilindro, escalan, quitan las tapas, le quitan las tapas, aumentan esto al doble quizás. Ya, y aquí les enseño dos maneras de hacer esto. Pueden ayudarse de la escala, ¿sí? Para que se escale simplemente así. O creo que es la más fácil, ¿sí? No les voy a meter más cosas de lo que necesitan. Entonces ahí le escalan para que quede así. Debería estar ahí más o menos. Ya, las costuras. ¿Cómo harían las costuras? Bueno. Entonces, las costuras, ¿cómo harían eso? Podrían hacer algo así. Primero pueden extruir esta cara. Y pueden coger este riel de aquí, el intermedio. Y le meten un poquito. Para que les dé este tipo de detalles. ¿Sí? Ya, lo mismo pueden hacer acá. Les enseño. Con el Insert Edge Loop Tool acá. Corte aquí, corte acá, corte en la mitad. Y el de la mitad que está como apretado, porque está con dos cortes alrededor, le escalan esto para adentro. O sea, proporcionalmente para adentro un poquito. Entonces pueden dar este detalle. ¿Sí? Es básicamente un metido. ¿Ya? Las costuras, ¿cómo harían? Tienen que tratarlas de manera independiente, como que fueran un objeto. ¿Sí? Es una soguita. ¿Sí? Entonces la soga la pueden partir de un cubo. Traen el cubo acá, le hacen del tamaño de la soga. Podría ser por ahí. Bien chiquito. Ahí. Le borran estas tapas de acá. Le escalan. Y ahí está su soguita. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer que como que salga, avance y se meta. Salga solo tiene que ser una y después le duplican. Entonces, desde acá, empecemos desde acá arriba. Entonces sé que según el diseño de esto son como costuras que van metiéndose y saliendo. Entonces, esto quizás va así. Se ve por ahí.
Y le pueden hacer así más fácil. Le hacen cortes simultáneos para que pueda curvarse. Con dos está bien. Le suben, eh, le suben estos así. Y estos de acá les bajan. Así. Ahí. Y de ahí, obviamente, estos de aquí les tienen que girar un poquito para que no se les... Porque a medida que esto va subiendo, van perdiendo masa, ¿sí ven? O sea, van perdiendo volumen acá. Entonces, estos de aquí, siempre que comiencen a girar, tienen que compensar con giro. Entonces, estos les giran un poquito para que se mantenga el volumen en los quiebres. Entonces, de acá, este y este acá les pueden escalar, que estén ahí más o menos. Le descienden esto ahí y ahí podría quedar la costura. Ahí, ¿sí? Si quieren acentuarle las esquinas, la misma técnica. Corte aquí y acá. Muy cerca está eso. Me quedó trabado, cojo todos los componentes del objeto para que se destrabe. Corte acá y acá. ¿Sí? Para que se vea mejor. Bueno, entonces, ¿cómo hacen esto? Vienen acá. Tienen que hacer Freeze Transformation porque lo que vamos a hacer es... bueno, aquí no vamos a poder, nos va a tocar hacer manualmente esto, pero podemos hacer solo un cuarto, ¿sí? O sea, un cuarto de la elipse, porque de ahí esta mitad es lo mismo y esta mitad es exactamente lo mismo a esta. Entonces, pueden hacer esto. Pueden bajar el pivot point al centro, por ahí quizás, para ver cómo está. No, no es circular, entonces no nos va a funcionar. Me va a tocar hacerle manualmente. Entonces, duplican. Mueven acá, de arriba ahí. Giran un poco. O sea, hasta acá tengo que llegar, ¿no? Le duplican, traen acá, giran un poco. Duplican, traen acá, giran un poco. Duplican, traen acá. Justo hasta acá, le giran un poco. Y arreglando ahí. Y bueno, entonces digamos que
Aquí la escalera no importa que... Bueno, en el diseño ustedes van ahí, en base a criterio, sentido común, van haciendo lo mejor que se puede. Aquí le escalé para que me iguale justo a la mitad de esto. Entonces esto debería estar hasta ahí. Es que esto realmente debería estar cruzado. Cogen todo, agrupan, centran el pivote. El pivote debería estar por ahí más o menos, por el centro. Duplican, invierten en Z, que sería la otra mitad del... Ahí más o menos. Cogen estos dos, agrupan de nuevo, centran el pivote. Duplican, invierten en X. Entonces, bueno, estos de aquí habría que borrarles quizás, no sé, ahí. Entonces ahí les quedaría más o menos las costuras, ¿no? Si es que tuvieran algo parecido a eso. Y finalmente hagamos este de acá. Voy a hacer este como bracito de cuero y los broches. ¿Sí? ¿Sí le ven? Entonces, la misma cosa. Comienzan desde un cubo, ponen esto acá. Solo vamos a hacer la mitad. Entonces aquí captar masa y proporción, ¿no? Esto empieza desde ahí. Aquí es más delgado. Se ensancha acá. Y acá esto gira, entonces esto hay que traerlo acá. Extrude. Extrude de nuevo. Ahí quizás. No se ve así. Entonces ahí tienen la mitad de esto. Chao para fundir abajo. Entonces esto lo que hacemos es cortes, ¿no? Hacer Touch Loop Tool, un corte por acá porque esto es redondo. Esto sí es duro acá. Corte ahí, corte acá. Y acá podríamos tener 3 cortes. Que nos ayuden a hacer esto más redondito así. Ya, como esto es obviamente aquí por la gravedad o por el peso, tienen que moldearle un poco. Y después le pueden le pueden aplicar un reflejo con Mirror Geometry en Z negativo, perdón, en Y negativo para abajo, pero esto tienen que alinearlo. Tienen una semana para hacer esto, entonces simplemente empiecen con tiempo para que no les coja el apuro al último rato. Con escala. Escala transversal al eje que quieren alinear. Le escalan hacia el centro. Entonces ahí está esto y los broches, bueno, los broches creo que no es necesario hacerlo porque ya
Me imagino que ya saben cómo hacerlo. Entonces, ¿alguna cosa en particular que quisieran ver? ¿No? Bueno, entonces ahí queda grabado el tutorial de la llave. Esta es la parte 2, ¿no?